Bienvenidos a esta entrevista de primera mano. Le vamos a dar la bienvenida a Ana María Mora. Hola Anita. Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Ahora le damos la bienvenida a Laura Londoño. Hola Laura. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Excelente. Y por último, a Paula Gómez. Chicas, bienvenidas a esta entrevista de primera mano. Bien, el tema que vamos a analizar hoy es sobre la interpretación en medios informativos o en este caso sobre las noticias. Las hemos escogido a ustedes ya que tienen la experiencia, que vienen trabajando en un canal muy reconocido aquí en Colombia, muy famoso, que es en Noticias Caracol. Bien, entonces, para empezar, vamos directamente al grano. Anita y Laura, cuando prestan su servicio, ¿cómo se dan apoyo entre sí? ¿Nos pueden explicar cómo funciona eso desde las instalaciones de Caracol? Anita. Vale, empezando, mucho gusto, mi seña es esta. Y bueno, el apoyo depende mucho del espacio en donde estamos. El espacio en especial en el canal Caracol, estamos en los dos intérpretes muy cerca. Es un espacio, un espacio todo en verde, en croma. Y el intérprete, pues el que está saliendo en vivo, pues está en el croma. Y el que está pues de apoyo, o el que no está en esos momentos en vivo, está al frente y cerca a la cámara. Entonces ahí uno puede mirar al compañero y es como con la mirada decir como vea cuál es la señal que me hace falta, o el intérprete se da cuenta que el de apoyo se da cuenta que necesita una seña, entonces uno hace la seña y es inevitable verlo porque no se mueve más sino el compañero. Entonces esa es la forma de hacer apoyo en el canal o pues como la experiencia que yo he tenido. Correcto. Laura. Claro que sí. Bueno, primero mi seña, como me identifica la comunidad sorda, es así, porque me gustan las galletas. El apoyo no solamente se enseña, sino el apoyo también los damos en temas logísticos. A veces las personas de canal no se dan cuenta que por lo menos cortan una parte o se ve duplicado o a veces no está. Entonces, cuando nos damos cuenta, decimos, ay, no, digámosle al coordinador de la parte de noticias, o a veces uno está mirando la noticia porque la noticia lo mete dentro del contexto y uno empieza a mirar el intérprete y dice, ay, se ve cortado. Entonces avísele al camarógrafo más cercano para que no se vea entrecortado. Y pues ya también lo que Anita indicó acerca de hacer el apoyo, o a veces no se escucha, muchas veces a las personas hablan muy rápido, o la persona, por ejemplo, no sé, el temblor, hablaban muy rápido en el momento del afán y como que el audio no era muy entendible, entonces uno intenta darle el apoyo al compañero. O sea, esa Oh, en ambos lados. qué bien, qué bien. Sí, esos detallitos me he dado cuenta. Yo, como ven, utilizo gafas, entonces ahí me toca así, cerquita de la pantalla para ver y ahí veo los gestos que hacen, las miradas que hacen cuando me perdí, no estoy escuchando o algunas veces señalan el micrófono, el audífono. Qué bien. Y una pregunta más, ¿reciben apoyo por fuera mientras están prestando su servicio? ¿En qué sentido apoyo por fuera? Digamos, están en vivo y están hablando de algún municipio del Ujú. Tolima, sí, de otros que son como bien difíciles o que no se recuerda mucho. ¿Hay algún intérprete o una persona sorda que le pase la seña a ustedes si tienen el contacto de ustedes, como para darle el contexto? Pues lo que he vivido no es como tanto que hay una persona asignada,
O sea, es decir, para empezar, el contrato con Caracol es directamente con la Federación de Soros de Colombia. Es decir, que FENASCOL es el responsable de ese servicio de interpretación. Que haya una persona designada por FENASCOL para decir, vea, si necesitan alguna seña, pregúntele a tal sordo y demás. No, no existe. Pues hasta donde yo trabajé con el canal, con ellos no, pero uno sí pregunta. Entonces, digamos, sabemos, digamos, o en estos días está el tema de Irak e Israel, que ahorita hay guerra. Digamos que no supiéramos la seña de Irak. Y entonces, ¿qué hacemos? Entonces uno pregunta a los sordos. Pues digamos, Paula es alguien de las que yo preguntaba, como, oiga, Paula, ¿cómo se dice eso? Y pues ella, si no lo sabe, también lo pregunta, pero que haya una persona específica que uno diga, no, es que ellos van a hacer el apoyo para señas o para conceptos que se necesitan, no, 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 no. Pues repito, hasta donde yo tuve el contrato, no. Ok, entendido. De pronto sí lo que pasa, por lo menos lo que me ha pasado a mí, es que, bueno, no sé, es un imaginario que uno tiene. Uno dice, ay, ¿será que sí ven las noticias? Sí, es Bueno, y verdad. sí las ven. ¿Y las Sí ven? las ven. ¿Por qué? Porque en un momento pasó hace poquito lo más caliente que pasó, que fue lo del atentado a Miguel Rueda, Rueda no, sino Uribe, em, Correcto. a Miguel Uribe. Y resulta que las personas sordas empezaron a escribirme, hasta a mi esposo. Le escribieron como, ay, dígale a su esposa que esta es la seña, para que la haga y para que, porque ellos estaban muy atentos de, uy, ¿qué pasó? Entonces me escribían a mí o le escribían a mi esposo, también le escribieron en su momento a Franci y las dos comparamos. Y dijimos, ay, mira, tenemos esta seña y tenemos esta seña con una pequeña variación. Entonces, hagámosla así. Hagámoslo así porque pues la comunidad sorda ya la está haciendo así. Entonces no hay, digamos, una persona oficial que siento yo que debería ser el deber ser, que hubiera alguien de calidad de FENASCOL mirando el servicio de una persona sorda. Es lo que yo siempre he manifestado a la persona del área que maneja el contrato de Caracol, como mira, debería haber una persona que no solamente en temas de mandar la seña, sino que lo miren a uno y a veces el discurso, la ropa, cositas que uno a veces no se da cuenta, pero pasan. Pero ya es como una sugerencia muy interna por parte de FENASCOL. Pero la comunidad sorda sí, o sea, y hasta intérpretes. Por ejemplo, hay intérpretes que le envían a uno y le dicen, ay, mira, yo me sé, hace poquito una compañera de hace años me envió, mira, aquí está pasando lo del atentado en el Cauca, tengo todos los municipios y me los mandó todos. Mira, este es este. Claro, uno la capacidad del momento no le da para grabárselos todos. O sea, uno mira la foto y dice, ¿será que lo estoy haciendo bien? Mejor deletreo y apoyo con seña. Pero pues sí pasa, pero informal. Correcto, entiendo. Muy bien. ¿Y cada cuánto se hacen los relevos? Eso sí no estaba presente como chequeando el tiempo, porque yo sí veo noticias todos los días, hago el esfuerzo, pero cada cuánto se hacen el Se relevo. releva. Pues depende del noticiero. Digamos, hay noticias muy largas, hay bloques. A ver, el noticiero está ordenado por bloques de información. Generalmente el primer bloque es más largo y lo que hacemos es dividirlo por la mitad, que no sea muy pequeño ni muy largo. Entonces, si el primer bloque es de una hora, pues media y media. Los siguientes bloques ya son más cortos. Entonces ya es la persona que sigue y no hay necesidad de como de cortar el bloque. Hablo de bloques hasta que llega a propagandas. Entonces el primer bloque casi siempre es una hora y 20, se parte por la mitad. No se tiene tanto en cuenta los 20 minutos porque además sería mucha rotación en un Sí, canal de estos que no es tan, o sea, no es tan beneficioso. Y los demás bloques no rebasan los 20 casi nunca, ¿no? O sea, no es siempre, pero no rebasan los 20 ni a veces los 15 si acaso llegan a los 20. Entonces, esa es la forma de hacer relevo. O sea, el primer bloque se hace el cambio. entiendo, perfecto.
¿Cómo se retroalimentan? ¿Ustedes lo hacen de forma individual, luego, o luego ven las noticias en las redes sociales, o amigos externos que no están trabajando, digamos, la comunidad sorda o el gremio de intérpretes, le dan algunos consejos? ¿Cómo se retroalimentan ustedes? Laura. Mira que ha pasado algo muy curioso, no sé si a Ana le pase también, a mí me pasa. Uno va ahí todo feliz y dándole, dándole. Y a veces lo quitan a uno muy rápido. Y uno, ay, no terminé, o sea, me faltaba un pedacito, me faltaba un pedacito. Obviamente no le va a dar mucha redundancia a todo el mensaje, pero sí lo quitaron a uno. Y sin embargo, a veces me pasa y digo, ay, quería reforzarla un poquito más. Y pasa lo contrario. A veces uno está ahí, 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 ahí dándole y uno dice, ay, debí decirlo diferente. O sea, ahí en el mismo momento. Y a veces nos sentamos con Franci y decimos como, que, ay, viste, debí decirlo de esta manera o no lo entendí porque a mí me pasa, o sea, no lo entendí, o sea, a veces como que van tan rápido y hablan de tantas cosas y uno intenta organizarlo lo mejor posible en el espacio, pero la información es tan saturada y debe haber tanto contexto que para lanzarlo a veces así uno dice como que tengo que tenerla muy clara y haberla estudiado muy bien. Igual no sale mal, pero sí necesita de mucho contexto. Me pasa a mí y también he notado que le ha pasado a Franci. A Anita también. Uno como que queda y dice, ay, ¿será que la boté? No la boté. O sí la boté. Pero pues son cosas que pasan en caliente. Correcto, sí. Pero también hay una cosa muy buena cuando también yo estaba con, pues directamente trabajando en Penascol, era que los mismos sordos me decían. Alguna vez Paula me dijo, es que usted le puso la placa a las motos adelante y atrás. Y yo, ¿y cuál es el problema? Pues yo no, la verdad es que yo no monto moto. Y, y pues eso fue un error que ella me dijo, pues que las motos no tienen placa adelante. Ya, carajo, a nivel nacional. Pero esa retroalimentación con los mismos sordos es muy buena cuando hay ese tipo de confianza. Digamos, con Paula, pues nada, trabajamos juntos hace mucho tiempo y ella sabía que yo no me iba a ofender, ni mucho menos, porque fue un error que sí es muy chévere haberlo sabido desde, pues que me equivoqué, ¿no? Y obviamente, uno, eso muestra que sí están viendo las noticias, lo que mencionabas ahorita. Y dos, le interesa que yo mejore y pues que mejore también para todos los sordos. Entonces, esa es otra forma de retroalimentación. Digamos, cuando pasa una seña, alguna vez, no me acuerdo, uno de los compañeros dijo una seña que no era, y no, mira, es una seña parecida. O dentro, pero es ahí, digamos que tampoco hay como, primero no hay el tiempo Ujú. para hacerlo, porque nosotros, cuando, lo repito, cuando tenía el contrato, se acababa y ya, dentro del contrato no hay más. O sea, dentro de lo que se paga no hay más. Tú vas a interpretar y ya, pero el contrato no da tampoco el espacio para, venga, retroalimentamos. No, no, el contrato no está planeado así. Ok, perfecto, sí. No, no es un trabajo fácil interpretar No. así al caliente, al simultáneo, no, no, no es tan fácil. Y más si hablan, estos periodistas hablan muy, muy rápido, los de Caracol. Sí. De Bien, pronto sí, como para complementar algo que yo sí hago de manera personal, sin el compañero, o sea, yo solita. Yo siempre llevo un cuaderno rojo y voy anotando y voy haciendo mapas, dibujos, mis propios dibujos de la noticia. Entonces nosotros tenemos un computador y yo voy viendo, miro el celular, digo, ah, es esta noticia y hago mi propio dibujo en cómo podría verse y entenderse. Me pasa mucho con los temas internacionales que por lo menos lo que pasa en la Franja de Gaza, que yo no lo entendía. O sea, yo decía, pero exacto, yo decía, es que eso está como raro, o sea, se pelean, el país no deja que el otro coma, es una estrategia de guerra. Esa, yo no lo entendía, yo decía, primero yo tengo que tenerla súper clara. Entonces me puse a hacer los dibujos, de hecho, el compañero que estaba ahí se me burló y me dijo, oye, este es cabezo y dejó con hambre a mucha gente ahí porque son dibujos literales. Entonces yo misma me hago como esa misma retroalimentación para entender y para cuando pase, diga mis dibujitos y todas mis cositas, pero las voy a armar en el espacio así. correcto, sí. Eso te iba a comentar que eso permite, ese ejercicio permite que primero pues entender el tema,
segundo, tenerlo en la mente, imaginarlo, y ustedes como intérpretes entonces ubicar en el espacio los personajes. Muy bien ejercicio. Precisamente esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo preparan ustedes el servicio? Allá le dan un guión sobre las noticias. Es que me he dado cuenta que con otros intérpretes me he dado cuenta que dicen algo antes de que lo diga el periodista. Entonces, o sea, ¿leen las noticias antes o cómo preparan? Nosotros tenemos que llegar media horita antes para leer lo que el presentador va a decir. Esa es la única preparación, esa es la única preparación que tenemos. También hay que entender que son noticias diarias, ¿no? Una noticia pasa en menos de 5 segundos y ya se acaba la noticia, a menos que sea una noticia como la de Gaza y demás. No como la Pero, del Papa, por ejemplo. Que esa dime, o como la del Papa, que esa duró. se duró una semana, uy, se duró como 2 semanas, porque fue cuando se murió, el funeral, la elección, y la elección fue rápida. Exacto, digamos, pero digamos hay una ventaja porque ya hay contexto, pero Mm. hay unas nuevas. Digamos, cuando pasó lo de Miguel Uribe, Miguel Betán, sí, Uribe, pues en el momento fue nueva. Mm. Entonces, pues tampoco hay tiempo de preparación. Hubo No. la vez de lo de los niños, ¿se acuerdan los niños indígenas que se perdieron? Ah, sí. Eh, pues qué preparación, o sea. Pero sí hay un tiempito para leer y cuando hay en las propagandas, pero máximo leer. O sea, a ti no te de pronto buscar si la seña está en internet, re bien. Si no, pues es un noticiero. Ok, ok. Ay, tú que vives en el Tolima, ¿cuál es la seña de tal municipio? Eso lo yo hago. Eso se hace mucho y saben, digamos, compañeros que trabajan en el centro de relevo, pues Mm. mucho mejor. Pero pues si da el tiempo, y no, bueno, la tendré en cuenta para después porque hay noticias que dan un lugar por allá raro, pero una vez y ya. Sí. Y hay noticias que son muy sensibles, de unos temas que llega mucho al corazón y que se le salta a uno la lágrima a uno que está acá afuera y ve tremendo esas noticias. ¿Ustedes cómo manejan la parte emocional? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se preparan con eso? Por ejemplo, en el caso de Franci, hay temas que uno ve y que uno dice, uy, no, esta está que llora, esta está que llora, necesito un reemplazo, necesita el cambio. ¿Ustedes cómo lo manejan, Laura? Bueno, hablemos de la noticia de hace poquito. Yo le contaba a Ana que tuve una crisis de ansiedad. O sea, viví el temblor. Cerca de mi casa fue donde mataron a mataron, no, hirieron a este político. El día del temblor yo estaba con mi bebé, o sea, no, ese día fue horrible, tuve que salir de acá para noticias, tuve que pasar muy cerca por donde estaba la camioneta, aún ensangrentada de lo que pasó. Entonces yo llegué a noticias y de una vez llegué a noticias y no hubo tiempo de calentar, de ver leer nada. Pase ya porque estamos en noticia especial. Ah, sí. Entonces yo entré, de una vez me paré, o sea, literal, entré y a las 12:06 ya estaba ahí dándole. Entonces como que no había asimilado el temblor, no había asimilado aquello, no había asimilado nada. Entonces yo empecé así y ya cuando estaba ahí yo sentía que o sea, yo de hecho le dije a Francis, no me siento bien, o sea, no me estoy sintiendo bien. Cuando estábamos interpretando, la persona siempre le cambio el nombre. Párate, bueno, porque yo le digo paraceta bueno. No sé por qué le digo así. Con la pastilla. Párate, párate. Bueno, Ah, qué bueno. allá la persona que estaba comunicando ante noticias hubo un momento en que dijo, está temblando. Entonces Franci y yo nos miramos, obviamente es el normal como esa sensación. De hecho, los presentadores también se miraron y todos como que está temblando ya o acá, ¿qué pasó? Entonces está temblando y uno entra nuevamente en psicosis. Entonces, digamos que ese sí me pegó muy duro, noticias de niños me pegan muy duro. No lloro, pero sí me intento como controlarme. Cuando son cosas de risa también. La última parte de las noticias que es de los ositos, los panditas, no sé qué, uno no intenta no reírse, pero uno está ahí como que me quiero reír, pero intenta pues no reírse. Sí, ese es como el aplomo, una de las habilidades que debe tener
el intérprete. Es Bien. que yo quisiera poner algo ahí, y es que, claro, como intérpretes nos han enseñado que el intérprete como tal, pues no debería mostrarse en la interpretación, o sea, digamos que la neutralidad o el bajo perfil que le dicen a la interpretación. Sin embargo, creo que se ha desviado un poquito el tema de que el intérprete sigue siendo humano. Ujú. Es decir, sí, hay que tener un bajo perfil, es obviamente que sí. O sea, no estoy diciendo que no, no me malentiendan, pero sigue siendo humano. O sea, es algo que no nos podemos ir al otro extremo. Sigue siendo un ser humano y inevitablemente nos van a afectar muchas cosas. Entonces, pues si hay que llorar, se llora. Pero pues una cosa es llorar y atacar a seguir, pues no, o sea, se te salen un par de lágrimas y hágale. ¿Sí me hago entender? Pero creo que ese concepto de que tenemos, que sigue siendo humano, yo no he encontrado pues muchas tampoco investigaciones y sería hasta bueno saberlo, porque también las emociones a uno le ayudan a interpretar. Entonces, tenemos que entender que es humano. Los presentadores hacen un trabajo impresionante de dar noticias desagradables y sin una gota de mover su rostro, pero tú ves que pasan a la noticia y salen con, uy, Dios mío, porque pues la pueden hacer, uno intérprete no puede decir, uy, Dios mío, porque sigue con la noticia, entonces, tengamos eso es importante, o sea, no solo en noticias, en juzgados, a donde uno le toca interpretar, sigue siendo humano, entonces creo que pues quería pues tocarlo un poquito. Sí, ustedes son muy profesionales. Ustedes son muy profesionales al manejar muy bien esas emociones. Bien, ahora preguntémosles a Paula. Hola Paula, ¿qué más? ¿Cómo estás? A Nosotros, mí, señorita. esta es mi seña. Mira, esta es mi seña, con el dedo completamente recto, porque nos podemos confundir con la de Fernando. Ah, Pero sí, muchas gracias. eh, bueno, Paula, nosotros te vimos en Caracol a principios de 2020, 2021, si no estoy mal, recuerdo. Y para mí fue una experiencia, wow, o sea, una persona sorda interpretando noticias. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo hacen? Nos gustaría saber. ¿Puedes contar, por favor? Bien, bien, claro que sí, pues. Es largo, no es algo muy corto de contar tampoco, pero voy a sacar también como mi experiencia y fue la primera vez que lo hice, pues entrando al canal Caracol, o sea, no es cualquier canal. Yo pues pensaba siempre en que en un reto ser este intérprete sordo, pues claro, lo he tenido de experiencia en diferentes eventos y demás, pero pues Canal Caracol es otra cosa, es muy diferente. Es un espacio pues amplio, es una gran experiencia y lo primero fue, bueno, ¿dónde nos hacemos? ¿Dónde ponemos? ¿Dónde hacemos? La preparación que se necesita, pero no fue así. Fue como, hágale que ya arrancó noticias. Me paré al frente, no sé qué, en el croma y pues pensaba también en mi cabello crespo y demás, pero pues bueno, medio recogido y fue muy curioso porque pues yo soy bajita, mi compañero Franci en ese entonces pues ella es más alta y hicieron un cambio en la cámara porque tocó bajarla, pero yo era muy chiquita, se tuvieron que ajustar a mí. Y la cámara, no sé si conocen, la cámara tiene un teleprompter, o pues tenía un teleprompter, y es que las letras están en la parte de abajo, a través de un espejo uno puede leer, y atrás de ese vidrio donde se ven las letras está la cámara y el intérprete se hace al lado. Pues yo tenía el televisor arriba y pues precisamente Ana fue mi intérprete en ese momento, pues la dupla para intérprete sordo. Nosotros pues hemos trabajado en varios espacios y en ese espacio también. Y bueno, pues estaba el televisor, el intérprete, pues donde yo veía la información y la cámara y el teleprompter. Eran tres focos para ver. Fue todo un reto, pues yo salía y obviamente paraban, cortaban, y yo decía, venga, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y pues generalmente eso pasa, ese es el proceso. Va la voz cuando uno deja un decalaje, uno deja un espacio, uno va más atrasado, es normal.
Pero imagínense, es diferente en televisión, a uno no le, pues no están conscientes del decalage y lo cortan, porque lo cortan según la voz. Entonces, pues eso hace falta como esos procesos de accesibilidad y demás, de pronto el mismo canal, alguna formación para que sea directamente pues un tema de accesibilidad para las personas sordas y pues uno entra ahí como en esa contravía, pero pues nada, fue la primera experiencia, fue algo muy bueno, no fue tan fácil. Como les digo, tres focos, todo de todo lado yo recibí información, pero fue una experiencia muy buena. O sea, es diferente, obviamente, el tema es intérprete oyente, intérprete sordo. Yo tuve a Ana como intérprete y ya mi reemplazo, o sea, el cambio, la dupla éramos con Franci. También Franci fue también parte de la intérprete que yo tenía. Ana se mueve de una forma, Franci se mueve de otra y pues a mí me tocó ajustarme al intérprete que yo tengo para poder hacer el trabajo, para poder recibir la información. Entonces, pues esa fue la experiencia. También, digamos que antes no nos podíamos, el televisor estaba muy hacia un lado y pues pedimos por favor que lo pusieran más hacia el frente porque pues necesitaba como esta información y a veces, digamos, decían palabras como mataron y a quién mataron, cómo lo mataron, cómo fue este asesinato. Entonces, pues ahí es donde miraba qué estaba pasando en vivo. Y pues como el intérprete también, el intérprete que me mandaba las señas tenía el decalage, pues yo miraba la información. Pero pues bueno, esa fue como la experiencia. Bueno, no me quedó claro. Cuando tú estuviste, ¿tú tenías el apoyo de dos intérpretes o solo uno? Era uno, o sea, mi apoyo fue uno, pues en realidad éramos tres intérpretes. Yo para recibir la información, pues tenía que ir con un intérprete oyente y el otro intérprete oyente que hacía su trabajo, ¿no? Ah, Y nada. Entonces éramos tres, pero pues el relevo era con Franci me relevaba y yo relevaba a Franci. pero ya entiendo. Sí, yo notaba que, por ejemplo, digamos, el intérprete, en este caso Franci o Anita, ella hacía sus señas, porque obviamente, pues, ¿cómo? Ella hacía sus señas, pero tú recibías las señas y la modificabas de una forma en que fuera más clara para la comunidad sorda. Yo decía, sí, esa forma, ¿cierto? ¿Es cierto? ¿Estoy en lo cierto? Sí, así es. No es fácil, o sea, uno no puede pensar que en ese momento hacer el cambio al 100%, porque pues hay un tema de velocidad y la velocidad en el noticiero es muy amplia y a veces hacer esta relación es compleja. También hay gráficos. Entonces dice, no sé, que los árboles se cayeron y entonces uno dice, mira, en este desorden que se ve acá o en este desastre que se ve acá, los sordos ya lo están viendo. Entonces, ahí son apoyos gráficos que uno puede utilizar y además queda más claro para la persona sorda y no tiene que estar viendo todas las señas si son cosas que ya se está viendo. Entonces, por eso el oyente sí lo hace, pues porque va con la voz y en español digamos que lo hacen de una forma más, pues más descriptiva. Pero pues si ya hay un apoyo gráfico como intérprete, pues uso este apoyo gráfico y le doy énfasis a otras cosas como tal para utilizar la lengua de señas. Hay veces con cosas complicadas, por ejemplo, cuando la voz dicen 5. Ah, bueno, cinco qué, en el orden en español, entonces cinco casas, o digamos 10 qué, 10 carros, hablando de la estructura. Uno enseña, dice primero carros y luego el número, o primero, sí, entonces es al contrario. Entonces lo que uno tiene que ver, uno siempre tiene que esperar el concepto completo, uno no puede lanzar porque de qué está hablando. Entonces uno tiene que dar uno tiene que entender la primera idea para empezar a pasarla. Entonces no es tan fácil. Y hay un tema de tiempo y en ocasiones el presentador habla de otro tema y ya cambió el tema y no como así, pero yo venía diciendo otra cosa. Veníamos, a veces, ¿qué pasa? A veces hay un programa específico que uno ya leyó y no sé qué, pero de malas el noticiero hizo el cambio y cambió el tema.
y nada que hacer y pues en ocasiones puede que hasta uno no lo comprenda, pero pues es importante que la comunidad sorda comprenda y obviamente pues tampoco es que yo tenga mucho contexto de noticias porque como comunidad sorda no tenemos ese contexto y esa información, entonces eso me ayuda a entender que debo pues leer más, que tener más contextos para pararse a hacer ese tipo de interpretación. Entonces ahí vemos las habilidades que debe tener una persona sorda, ¿no? Si quiere ingresar como traductor o como intérprete de noticias. Em, Ahora, sin desprestigiar a nuestras compañeras intérpretes, ¿tú me darías algunas razones por el cual sería mejor que un intérprete sordo estuviera en ese contexto? Discúlpame, ¿cómo así? ¿Por qué crees que es importante, sin desprestigiar a los intérpretes, en este caso a las compañeras? ¿Qué razones darías para decir que es mejor que sea un intérprete sordo que interprete las noticias? ¿O estás de acuerdo que siempre sean los oyentes? Bueno, muy buena pregunta. Digamos que, ¿cuál sería mejor si un sordo o un oyente? ¿Qué es lo adecuado para para la televisión? Pues yo como recomendación diría que un intérprete sordo. ¿Por qué? Porque hay un tema de contexto visual y pues nosotros lo sabemos, digamos esa comprensión, digamos que es más fácil que los sordos lo puedan comprender. También hay un poco de expansión en la lengua de señas. Digamos que en esta experiencia que tuve, digamos, pasan cosas en noticias, digamos, como lo de Ucrania y lo de Rusia, que hay en guerra, pero ¿por qué? Entonces yo necesito esa claridad de por qué, o sea, es importante. Entonces nos sentamos con Ana, Ana me explicó, entonces ya teniéndolo en claro, pues claro, uno ya va y dicen, explican que el país, que la frontera y demás, pues nada, ya está el mapa. Obviamente, pues según el contexto y está el gráfico, uno lo puede manejar y uno dice, vea, por esta parte del mapa, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces es mucho más fácil y hay más claridad, digamos que esa fue mi experiencia. Entonces, por eso digo que por el tema visual es mejor un intérprete sordo. Viendo desde la otra perspectiva, las personas sordas, es como, pero es que eso va muy rápido, esa información va muy rápido, porque no saben cómo va en realidad dentro del noticiero, y dicen no, porque piensan que es hasta culpa del intérprete, pero pues en realidad son el formato que se tiene para oyentes. Entonces, pues hay que comprender las otras perspectivas. También a veces cortan y pues toca cortar. Entonces uno dice, ay, pero yo sé que debo dar más información porque me faltó o porque no se pudo dar y demás. Y pues pensando desde la perspectiva de los sordos, uno sí lo puede percibir. No es fácil. Pero pues creo que es importante que el intérprete sordo tenga todas estas características, pero pues creo que están al mismo nivel, tanto intérpretes sordos como intérpretes oyentes, de la misma responsabilidad de investigar vocabulario, así como vienen contando. Es la función del intérprete, responsabilidad del intérprete. Por ejemplo, vocabulario específico de lengua de señas, tienen toda la razón, es algo que en realidad se necesita mucho porque hay palabras que uno no conoce, sobre todo nombres de municipios, y no, ahí sí toca deletrear. Y dicen, ah, bueno, nos dan la seña. Entonces, a mí una vez me pasó, pero pues no volvieron a repetir el municipio, fue una noticia y ya. Entonces, pues, hay que, cómo uno les dice? O sea, ya pasan y pasan porque son noticias, entonces es complejo. Son noticias y la forma de darlas, y pues el intérprete sí es un trabajo arduo, pero Sí, pues bueno. muy bien. Quería preguntarte, Paula, ¿estás de acuerdo que el intérprete tenga ese marco pequeñito? Obviamente, si yo tengo un televisor de 20 pulgadas, toca así, ahí cerquita. Pero si tengo un televisor sote, pues el intérprete sale más grande. Pero ¿estás de acuerdo que eso sea así, en ese cuadrito? Muy buena pregunta, pero digamos que como tal nuestra postura, pues bueno, hay una resolución y el problema estaría allí.
La 350 del año 2016, allí menciona que el tamaño del intérprete es un noveno. Bueno, ujú. Quiero mostrárselos porque yo lo tengo aquí. Es como si dividiéramos el televisor así, ¿no? Entonces, de 3 por 3 quiere decir que son 9 y un noveno, pues rellenaríamos un cuadrito. O sea, ese sería el tamaño del intérprete. Sí, es pequeñito. Eso dice la resolución. Nosotros, pues la comunidad sorda, nosotros pues pedimos que ojalá se hicieran estos ajustes y proponemos algo pues que pronto quede mejor para explicarme. Claro, pensando en la comunidad sorda, en lengua de señas, pues sería grande, ¿no? O sea, sería que la persona sorda salga en toda la pantalla. Pero pues pensando en temas como Noticias Caracol, no sé, películas y demás, nos gustaría que fuese esta división. No que dividan lo de 3 por 3 sino de 4 por 2. Digamos que estaría como que de la mitad de la pantalla por uno de los lados. Ahí podríamos pensar que es un poco más grande, pero pues lo ideal, lo que a nosotros nos encantaría sería mitad, 50%. Sí, claro, pues sería como no tanto como ojalá, pero si nosotros vemos como en España, por ejemplo, allí está en mitades. También Japón lo tiene, no lo tiene por mitad, pero sí lo tiene en un octavo, como les mostré antes. Y también es un circulito, como sale el intérprete. En Colombia casi siempre se usa croma, o se quita el fondo y queda el intérprete. Entonces, tocaría mirar todas estas opciones y a través de investigaciones mirar cuál sería la mejor, la más pertinente, que sea la misma comunidad sorda que diga, vea, es mejor este y hacer una propuesta. También pensando en una situación y depende de esta, no sé, en Colombia generalmente los televisores no son tan grandes y también hay muchos tamaños de pantallas y si pensamos en en el celular, pues aún más. Por ejemplo, ver el intérprete desde el celular es muy difícil, toca hasta agrandar la imagen si se pudiera. Entonces, por eso digo que pues de 2 por 4 sería chévere, o sea, de un octavo sería muy bueno. Sí, es verdad. Todo ponerle atención. Es importante que la comunidad sorda, pues, que vaya directamente, digamos, la CRC es la encargada de esto. Esta entidad es la encargada que tiene todo el tema de comunicaciones y de televisión. Los sordos saben de este tema porque se estuvo haciendo una encuesta para recoger información y poder actualizar la resolución. La 350 algunos aspectos de la resolución se mejoraron y quedó la resolución 7483 del 2024. Pues es muy reciente y precisamente en esta actualización no habla nada del tamaño, en realidad, pero entonces quiere decir que la 350 es la que está vigente en cuanto al tamaño también. Entonces, pues esa es la que pues obliga a los canales al intérprete y el tamaño del intérprete. Dice, claro, ojalá los sordos también lo puedan hacerlo. Muy bien, entonces ya casi terminamos. Quiero preguntarle a Laura, ¿cuál ha sido su mayor reto interpretar en este ámbito de noticias? Querer. ¿Qué es lo que pasa? Que yo he ido casi siempre porque es interpretar. A mí me gusta interpretar. No me malinterpreten. Pero no me gusta la atención pública. Ah, O sea, yo lo hago y se lo sé. Sí, de hecho, Ana se acuerda la primera vez que fui que yo lloré, pataleé, no quería, no quería. Y estuve obligada prácticamente. No quería. A mí la atención pública no es no me gusta. A mí me gusta mucho el trabajo social, el trabajo de barrio, el trabajo de campo. Me parece muy interesante. Sin embargo, de todo se aprende y como me dicen, me estoy curtiendo en diferentes espacios. Es interesante también. Entonces, el reto ha sido querer, o sea, cogerle el cariñito a estar ahí.
que no están, no es mi, o sea, muchos intérpretes dirían, ese es mi sueño, yo quiero estar ahí. Bueno, ese no era mi sueño, ese no es mi sueño. Es muy interesante, sí, es muy chévere, sí, pero no ha sido como, o sea, mi sueño realmente, siendo honesta y muy franca, a mí me gusta perfeccionar es eso, el trabajo en campo, estar con el sordo, que el sordo sienta el servicio, que en vivo retroalimente el servicio y a veces en Canal Caracol no se puede vivir eso y en una transmisión menos. De hecho, la primera vez que estuve en cámara, no en Caracol, viví eso y dije, no, esto no me gusta, no me gusta, no me gusta. Y Ana lo sabe, yo creo que ese día yo le dije, no quiero, no me gusta, no, 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 y llegué a regañadientes, casi haciendo una pataleta, y de hecho cada vez que me toca ir a Calacor dentro de mi semana, literal, hago una pataleta, pero de todo se aprende, así que también le he sacado como el máximo provecho al canal y pues de todo se aprende definitivamente. Y ha sido una experiencia también muy bonita de compañeros, de estar en vivo, de estar en el canal, de las mismas personas sordas, que a pesar que uno sabe que se equivoca, que la embarra, porque en vivo uno, si en un servicio normal nunca va a ser fiel el servicio de interpretación, nunca la información va a ser totalmente fidedigna, pues en noticias menos, porque la velocidad no permite que sea así. Pero la comunidad sorda, especialmente conmigo, han sido muy amables. Y yo también he mantenido mi privacidad muy resguardada en mi familia, de mi esposo. De hecho, a veces mi esposo es una persona sorda. Entonces a su grupo de WhatsApp de todos los amigos le colocan pantallazos de las noticias. Y él dice, "Mm, si supieran que ella es mi esposa, pero no saben, porque para mí es muy importante mi familia y mi privacidad. Muy bien, muchas gracias de todos modos, te agradecemos por el esfuerzo que haces y todo lo que has vivido en ir a cumplir con tus funciones en Noticias Caracol. La verdad, para nosotros, yo, mi familia, desde casa nos gusta ver las noticias porque, eh, pues, por la cercanía que tenemos, por el esfuerzo que haces, por tu profesionalismo. ¿Cierto? Y nos gusta verte porque nosotros también aprendemos de ustedes, ¿sí? Por ejemplo, vemos técnicas, cómo utilizan las técnicas de interpretación, cómo manejan el tema del aplomo, cómo manejan el tema de la velocidad, cómo manejan el tema de la memoria. Y siento que uno mismo se va retroalimentando, ¿no? Uno como intérprete ahí en esos momentos sin necesidad de juzgar, sino al contrario, de aprender de ustedes, porque sabemos que se esfuerzan y se preparan para ello. Eh, Anita, ¿qué recomendación le darías a un intérprete que quiera incursionar en este servicio de parte de las noticias? Primero que esté muy seguro que tiene una buena lengua de señas. Es importante, o sea, que de verdad tenga como personas sordas cercanas y, o no cercanas también, pero pues que tenga, que sepa qué referentes sordos líderes tiene cerca y se acerque y le diga, venga, ¿cómo va mi lengua de señas? O sea, pensando en comunicación normal. Segundo, que sea muy consciente de que es intérprete, o sea, que inevitablemente estar en un canal de estos, pues es un canal nacional. Y no solo los sordos te van a ver, los oyentes te van a ver. Y tu familia te va a ver, y tus amigos te van a ver. Y los amigos del colegio que no ves hace 20 años te van a escribir. Ay, ¿esa es usted? Entonces, es intérprete. Yo creo que uno no está ahí si los sordos no existieran. Entonces, ojo con eso porque subirse los humos es normal. Yo seguramente tuve que haber pasado mi momento de, ay, es que yo estoy en Caracol y después estrellarse contra el suelo. Pero creo que es normal y que tengas como una red de apoyo que te baje el suelo y digas, o sea, yo creo que es inevitable que uno no se sienta orgulloso de eso. No es malo, el orgullo no es malo. Cuando ya dañas con otros, ya le dañas a otros, es donde empieza la maldad. Pero entender que es intérprete y también frustración.
creo que todos los oyentes que hemos empezado a aprender señas, hay un tema de frustración que tenemos que aprender, pues porque es otra comunidad, es otra forma de ver la vida y demás. Pero en noticias también, porque no te puedes quedar pensando la embarré, la embarré, la embarré, la embarré, la embarré, cuando ya han pasado 20 noticias más. Entonces, frústrate, no, pues sí, la embarraste, sé consciente que eres humano, la embarras, pero mejoras. Entonces, eso yo creo que es que lo recomendaría mucho. Y sobre todo tener una muy buena comunidad, una comunidad o contacto con personas sordas, sobre todo que tu perfil de intérprete sea agradable para la comunidad sorda, por lo menos la que te rodea, porque es la lengua de señas. Y yo sí creo que las personas sordas, pues, es su lengua. Entonces, tú estás, obviamente, estás trabajando con una lengua, pero pues que la comunidad sorda te acepte y te respete, creo que te da tranquilidad. Porque también va a ser más fácil para el sordo que acepte la noticia, porque la persona, sin decir que todos los sordos le tienen que caer bien a uno, ¿no? O sea, pero pues sí hay que tener, o sea, estamos hablando de otra comunidad, estamos hablando de una minoría lingüística, eso no se nos puede olvidar. Eso no se nos puede olvidar porque tú en Caracol no estás con ningún sordo. O sea, en Caracol los que saben señas somos los intérpretes. Es diferente a otros contextos, pero entonces esos conceptos creo yo que uno los debe tener muy, muy presentes. La comunidad sorda tiene que estar presente en tu mente, en lo que haces como tu trabajo. Eso es como lo que yo recomendaría. Correcto. Entonces, ser consciente de que sabes lengua de señas, ser consciente que te has formado, que eres intérprete, estar en contacto con la comunidad sorda, ¿cierto? Paula, ¿algunas otras recomendaciones para las personas que quieran trabajar, sean sordos o sean oyentes que quieran trabajar en este ámbito? Es muy similar a lo que menciona Ana y creo que es muy claro. Ya sea, pues es igual para las personas sordas. En cuanto a intérprete sordo, pues digamos como que tener esa apropiación de que pues soy intérprete. Sí, hago parte de la comunidad, pero hay un límite también. Digamos, una experiencia que me decía, un sordo, ay, es que soy de Ucrania, Rusia, no sé qué, bla, 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 bla. Y estaba desviando la información. Yo soy intérprete y aparte pues soy sorda. Entonces ahí es como, wow, venga, ¿cómo él está desviándose de la información, pero yo como intérprete, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? Claro, soy una persona sorda y es mi identidad, pero pues también hay que entender que como intérpretes sordos también hay normas también, igual que un intérprete oyente, tenemos las mismas responsabilidades y hay que tener un límite. Pues yo lo que puedo hacer es listo, esto me sirve porque qué necesidades tiene la comunidad, qué puedo hacer dentro de mi discurso para dárselas, cómo puedo hacer para que la información llegue de una forma más explícita o más amplia a las personas sordas. Entonces, claro, en noticias hay algo más chiquito, o sea, dicen una frase muy cortititica. Yo en lengua de señas puedo hacer una expansión para que la persona sorda la entienda, porque conozco qué es lo que pues puede entenderlo. Entonces, pues es un trabajo más grande. Digamos que con Ana siempre me gustaba porque llegábamos temprano y siempre nos sentábamos a ver pues lo que iban a hacer, las noticias que estaban allí en un computador y nos sentábamos y nos compartíamos como, mira, aquí qué dice, qué será esto, como en el tiempo que nos daba, nos llegábamos a acuerdos. Por ejemplo, en noticias hablamos de bloques en Noticias Caracol y el primer bloque habla de muchas de las cosas que pasan en Colombia. Después el segundo bloque, ahí ya hay otro bloque que pueden ser deportes. El tercero internacional. Otra vez vuelven a Colombia. Entonces, pues es como decimos como, mira, yo no sé de este tema, digamos, deportes. Yo soy consciente que no soy buena para deportes. Digamos que uno es consciente de este tema y uno dice, no, ve, deportes no, porque pues hay muchos deportes, hablan de Madrid, del Barcelona, y pues el compañero decía, sí, yo puedo. Entonces, listo, toma deportes y hay un equipo y un tema de diálogo.
Entonces creo que es más fácil así porque pues nos apoyamos y así todo va fluyendo y así van pasando las noticias, pero pues también gracias a ese trabajo con con los intérpretes oyentes y que uno también como intérprete sordo pues le absorbe a los intérpretes oyentes. Entonces pues creo que ese trabajo en equipo, creo que trabajo en equipo es importante. Bien, ya para finalizar, Laura comentaba que ella no le gusta mostrarse, no le gusta ser famosa. ¿Cómo manejan esa presión de ser observados por amigos, por intérpretes, por sordos? Y durante toda esa entrevista hemos hablado de eso. ¿Cómo lo manejan ustedes? ¿Qué consejo nos darían a nosotros los intérpretes o a los sordos? O, por ejemplo, ok, no estamos interpretando en noticias, pero sí estamos en otros espacios que nos están viendo los mismos compañeros intérpretes, ¿cierto? ¿Cómo podemos manejar esa presión de ser observados? Paula. Ah, vale, gracias. Ser observados, ¿verdad? Pasa mucho, pues como un intérprete profesional, como menciono, hay un límite, o sea, nos están viendo, pero hay un límite. Claro, uno le dicen muy bien su trabajo y uno dice, bien, gracias, pero ese es el límite. No es como, solo me están viendo, entonces me aprovecho de esto y paso el límite, ¿no? Ya. Y así la persona ve que tiene este límite, porque ver que, o sea, que ser altivo y demás, pues no ayuda ni siquiera al equipo de trabajo. Somos equipo. Pues hay un tema de humildad y demás, de correcciones, y ya, o sea, no se necesita como miedo o pensar todo el tiempo, pues madre, me están viendo. Pensar que es para la comunidad sorda y es la comunidad sorda los que la están viendo. Entonces, claro, esta perspectiva es buena. Trátense de poner siempre en los zapatos de los que ven. Y pues siempre pasa, a mí también me pasó, la familia es como, wow, usted está ahí en televisión y demás. Pero uno mismo mírese y mírese que pues el trabajo, por lo menos en mi caso, el trabajo de la interpretación en el canal fue duro. Y pues empezó a las 12 hay un cambio, pero pues en el cambio nosotros hablábamos sobre las noticias y uno salía agotado, uno salía agotado. Entonces es complejo. Y a veces lo que me pasaba es que, claro, uno está haciéndolo y si pasa para toser, pasa y uno no como para, o sea, hay ahí aire acondicionado. Entonces, nosotros siempre pensaba, digamos, en temas de COVID, que se tenían que quitar el tapabocas y volvérselo a poner y no podían contar. No es fácil. Entonces es un trabajo pues de mucho respeto y es un buen trabajo y se reconoce. Entonces mientras más se pueda ayudar y pues se pueda tener como esta unidad del equipo, es bueno. Muy bien, muchachas, muchas gracias por este espacio que nos brindaron. La verdad, ustedes son unas valiosas mujeres. Nosotros las admiramos mucho por el gran trabajo que hacen. Y yo sé que ustedes no las maquillan allá, pero bien, se ven muy bien. Bueno, muchachas, gracias nuevamente por su espacio. Esta entrevista nos sirve mucho para retroalimentarnos con el equipo de la Gobernación Departamental del Tolima. Y bueno, aquí cortamos. ¿Listo? ¿Listo? Ahora sí, respire.